Hola a todos, un abrazo afectuoso, nos volvemos a encontrar en este canal donde hablamos del derecho de familia y hoy día en particular vamos a hablar de las características particulares que tiene que tener un abogado de familia, ¿ya? Porque al igual que un médico, cada médico se enfoca en cierta área, siempre es bueno, si usted va a ver un tema de familia, hacerlo con un abogado que sea especialista en la materia, que conozca las particularidades que tiene tanto el procedimiento como la forma de abordar las temáticas, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, las características y las aptitudes que tiene que tener un abogado penalista, donde se tratan otras temáticas, ¿cierto?, a las que necesitamos los abogados de familia. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos con cifras, con cosas, tratamos con personas y tratamos con un grupo de personas que es bastante particular, que es la familia, y que pese a que muchas veces se reestructura, hay separaciones, siempre siguen siendo familia, sobre todo para los más pequeños que necesitan un papá y una mamá que sepan conversar, que sepan tener un diálogo, que muchas veces al principio, con el quiebre y con estas fricciones del propio quiebre, esas conversaciones y esos diálogos se ven bien entorpecidos. Por lo tanto, menos yo considero y lo abordo así, como que mi labor no es solo ver y defender, ¿cierto?, la postura, las ideas y los quereres de mi representado o representada, de mi cliente, sino también salvaguardar por sobre todo los intereses de los niños que están ahí en medio. Porque así uno duerme también tranquila. Yo siempre lo digo, yo así duermo tranquila, sabiendo que mi trabajo ayudó a que un niño, niña o adolescente tuviera un mejor futuro, a que sea escuchado, a que su interés superior sea velado. Y tiene que ser velado por todos nosotros, por todos los que componemos y somos parte de esta tramitación en materia de familia. Entonces, de ahí lo primero que uno hace al recibir a un cliente, primero es aterrizarlo. Muchas veces están en esta rabia, y hay que aterrizarlo. Esto es lo que puede pasar, estos son los escenarios, nosotros tenemos que actuar de manera lógica para no entorpecer, para no perjudicar al hijo o hija de ambos. Y desde esa perspectiva se toma. Por lo tanto, uno es mucho más conciliador como abogado en primeras instancias, sobre todo. Hay ocasiones que la verdad es que esta faceta conciliadora no se puede dar, o sea, las posturas están bastante controvertidas y ahí uno tiene que hacer lo que jurídicamente sabe hacer, no obstante cuidando siempre los niños, cuidando siempre esta capacidad de lenguaje, dando herramientas a las partes para que puedan tener un lenguaje expedito y aprendan a comunicarse, porque los padres no dejan de ser padres, inclusive cuando los hijos cumplen 18 años, que ya es un periodo bastante largo, ¿no es cierto? Uno después va al matrimonio del hijo, padre y madre, uno después es abuelo y abuela del mismo nieto. Es decir, la comunicación entre esta familia que ahora se reestructuró tiene que retomarse. Y todo el poder judicial en materia de familia está en pro de que eso se haga, ¿ya? De que las partes restauren la materia de familia. Por eso hay un trámite previo que la ley hace obligatorio, que es mediación. Y en eso sirve mucho, yo tomé el diplomado en mediación porque lo considero una herramienta, ¿ya? Una herramienta porque uno no es un abogado agresivo que vaya al choque directamente. No, uno está tratando con personas que constituyen un grupo que se llama familia y uno después termina su causa y ellos siguen siendo familia. Entonces hay que tratar de hacer ver tanto a la parte que uno representa como a la contraria, inclusive muchas veces a los colegas, que esto no es una causa confrontacional, que acá hay que decidir cosas, que acá, si bien el tribunal tiene que resolver ciertas situaciones, se hace con miras de antecedentes objetivos, que la idea es que las partes no se destrocen, porque van a continuar siempre siendo familia. Entonces les explicaba que había un trámite previo y obligatorio, que es el de la mediación. Y uno de los objetivos de la mediación, aparte de descongestionar el sistema para ver si las partes llegan a acuerdo y que no lleguen a tramitación propiamente tal de una causa, es también poder brindarle a las partes las herramientas para poder conversar, para poder establecer soluciones ante dinámicas que se le van presentando.
Y eso se hace a través de un mediador familiar, que lo que hace es llevar la conversación, porque este mediador no puede intervenir ni puede imponer a las partes determinada situación, ¿ya? O determinada solución. No lo puede hacer. ¿Ya? Uno como mediador profesional tiene que hacer que el momento y la instancia se dé para que fluya entre las partes acuerdos, para que las partes puedan tener la capacidad de conversar. Y cuando eso ya no se da, uno va, ¿cierto?, al tribunal, interpone una demanda. La forma en que es vista la demanda también es importante, y también uno como abogado tiene que hacer el encuadre cuando llega un cliente. Porque todos ven la demanda como un ataque. O sea, me demandaste, me estás haciendo algo en contra mío. Yo siempre les digo que no. O sea, si ustedes no pudieron conversar, hay que resolver esta situación, hay que dejarlo claro. Porque eso en un futuro va a hacer que cualquier diferencia que pueda haber se subsane. Porque nosotros ya va a estar estipulado, o sea, va a estar estipulado los días que usted tiene que retirar a su hija o hijo, va a estar estipulado los alimentos que debe dar para ese hijo o hija. Entonces ya no vamos a tener discusión al respecto, las cosas van a estar enmarcadas. Entonces yo también siempre hago ver la demanda cuando llega alguien, ¿cierto?, quien fue demandado, que no lo vea como lo peor del mundo, que lo vea como una solución, que lo vea como el establecimiento de límites respecto a los cuales las partes nos vamos a tener que guiar, y eso va a hacer que la tensión baje mucho y que las problemáticas que se van dando, ¿cierto?, cuando no está regulado por una demanda, bajen también, y que la fricción vaya bajando. Muchas veces las partes se llevan súper bien después de la separación, y una de ellas rehace su vida amorosamente, y eso causa en la otra parte rabia, pena, discusión. ¿Se fijan? Entonces, a lo largo de la vida y de la dinámica familiar, de las etapas que se va desarrollando, van surgiendo situaciones muchas veces que dan para que las partes, si están mal enfocadas, discutan. Y la labor de un abogado en materia de familia es hacer que toda esa discordancia, que toda esa rabia vaya fluyendo y vaya dando paso a un entendimiento y a un poder de dialogar con la otra parte. No solo este aspecto conciliador se lleva a cabo en la mediación, que es una tramitación anterior, o sea, nadie está obligado a llegar a un acuerdo en mediación, pero sí al menos a pasar por mediación para ver si tiene las herramientas para conversar. Luego, en la primera audiencia, es un trámite obligatorio, ¿ya?, procesalmente, que el juez llame a las partes a conciliación. Y ahí también en muchos tribunales tenemos un funcionario que se llama consejero técnico, que hace que las partes también trata de ver si las partes pueden llegar a una solución colaborativa, que siempre es la mejor opción, porque acá la solución viene desde las partes, y eso es lo que lo hace tan bueno, ¿ya? O sea, qué mejor que no nos impongan algo, sino que nosotros busquemos una solución a determinada problemática. Eso hace muchas veces que sea mucho más fácil el cumplimiento de estos acuerdos. Y para mí lo más fundamental es entender como abogados que la otra parte no es nuestro enemigo, que el colega que se está presentando enfrente no es el adversario, sino que es otro facilitador. Es otro facilitador para que el procedimiento se lleve de la mejor manera, para hacer ver a las partes que siguen siendo familia, que pese a la reestructuración, cuando hay hijos al menos, van a ser familia siempre. Eso hace que la tramitación sea mucho más amigable. Muchas veces las partes no llegan a acuerdo, o sea, por mucho que uno tenga las herramientas, por mucho que uno otorgue las herramientas a las partes, los objetivos que estos tienen propios del procedimiento o propios de la tramitación son muy opuestos. Y en ese caso uno hace lo que tiene que hacer, presenta las pruebas que más adelante yo les voy a ir comentando, idóneas para determinada materia, porque en eso muchas veces uno se fija que hay colegas que no presentan la prueba adecuada y por eso se puede perder un juicio. O sea, es tan importante que cada materia tiene su prueba idónea, es decir, en general son las pericias, donde la opinión de expertos, ya sean psicólogos, psiquiatras,
peritos socioeconómicos, asistentes sociales, nos dicen, según su postura y de opinión de expertos, ¿cierto?, cuál es la mejor alternativa o en qué condiciones se encuentra cada parte. Y de eso uno se basa. Entonces, también hay que tener cuidado como abogados qué prueba presentamos nosotros para determinada materia. Porque de verdad presentar, o no presentar, más bien, no presentar la prueba correspondiente, no ofrecerla en la etapa procesal correspondiente, la prueba idónea, hace perder una causa. Por mucho que uno tenga o crea tener la razón, ¿ya? La razón jurídica, la razón moral, acá se confluyen muchas cosas, muchas veces los papás se llevan mal simplemente porque tienen conceptos distintos de cómo criar a sus hijos y les cuesta ponerse de acuerdo. Y acá siempre hay que salvaguardar el derecho de los niños, de que no sean, que no vean, no sean espectadores de violencia, que no sean espectadores de discusiones que puedan tener los padres, porque muchas veces los padres no saben o no están conscientes de lo que puede causar una discusión. Entonces, todos esos aspectos uno se los tiene que ir señalando al cliente, encuadrándolo en qué cosas, tips que uno les va dando para hacer las cosas dentro de lo posible lo mejor. Ya, lo mejor para ellos, para que queden tranquilos, lo mejor para sus hijos, inclusive lo mejor para la contraparte, que en este caso no es el adversario, porque es parte de tu familia y siempre lo va a ser. ¿Ya? Entonces, espero que le haya quedado clara las particularidades que tenemos que tener los abogados familia. Ya en el siguiente video voy a explicar cómo es el procedimiento en general, ¿ya? El procedimiento ordinario de materia familia, porque es importante mantener informado a tu cliente no solo de en qué estado va su causa, sino que cuál es el procedimiento para que sepan cuántas audiencias son, qué puede pasar, en qué momento ofrecemos prueba, cuándo ya queda vetada esa posibilidad. Es importante que ustedes se vayan enterando de eso para que vayan teniendo certeza a medida que va transcurriendo la causa. Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda me la plantean acá abajo o nos siguen en nuestro Instagram de Consulta Jurídica o en nuestro Facebook, ¿ya? Donde también aparecen nuestros WhatsApp por medio de los cuales ustedes nos pueden hacer cualquier consulta o al correo electrónico fsegovia@consultajurídica.cl. No olviden suscribirse y los espero en otro video. Que les vaya bien, que tengan un hermoso día.